Hola, buenos días. Seguimos con la construcción del Estado liberal y la restauración en España. Estamos en la primera etapa, construir una monarquía constitucional y modernizar España. Y llegamos al reinado de Isabel II, que se ilustra por la implantación conflictiva del liberalismo entre 1833 y 1868. Es un reinado complejo, con mucha inestabilidad, por luchas internas, luchas de sucesión, por también la minoría de edad de la reina, que accede al trono a los 3 años, por la división de los liberales, por la intervención de los militares en la vida política. Bueno, es un periodo complejo, pero es un periodo en el que el liberalismo se implanta y domina el absolutismo. El reinado empieza en 1833 con una guerra civil. Se habla de guerras carlistas. Y estas guerras carlistas ilustran el viejo mundo que no quiere desaparecer. Se trata de los absolutistas que en una última lucha, en un último intento para imponerse, provocan una ola de violencia y muchas víctimas en España. ¿En nombre de qué luchan estos carlistas que vemos en esta pintura? Con su boina roja, que ya conocéis, y vemos también banderas. Está escrito "Viva la religión", "Viva Carlos V". Bueno, tenemos que ver un poco en lo que piensan estos carlistas, por qué luchan estos carlistas. Aquí tenemos un documento que es un documento actual que viene de internet, de un partido que se llama Comunión Tradicionalista, y es la forma ahora, la forma actual del carlismo, porque el carlismo sigue existiendo en España. Tenemos como símbolo la cruz de Borgoña, símbolo antiguo, símbolo que viene de la época de Carlos V, y tenemos 4 palabras claves que ilustran en lo que creen estos tradicionalistas, estos carlistas. Primero, Dios. La religión católica es la única religión. Después, patria. Bueno, es el reino de España, un reino con tradiciones mantenidas, lo que vemos con fueros. Un fuero es una carta de privilegios otorgada al pueblo de un territorio. Y las regiones de España que poseen, que se benefician de estos fueros, quieren conservarlos. Y además es un elemento de la tradición del antiguo régimen. Por fin, el rey, porque España es una monarquía absoluta, una monarquía de derecho divino, y su rey, el rey de los carlistas, es el infante Carlos María Isidro, que para ellos llega al trono con el nombre de Carlos V. Su padre se llamaba Carlos IV, pues lógicamente él es Carlos V, rey de España. En el otro bando encontramos a la reina, a la viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón de Sicilias. Su hija se vuelve reina, pero su hija tiene 3 años, entonces es necesario pasar por un periodo de regencia. La reina madre tiene que dirigir el país esperando la mayoría de edad de su hija. Pues el reinado empieza con guerras carlistas, con una guerra, la primera guerra carlista. Pues ¿por qué? Bueno, ya sabemos que se trata de un conflicto sucesorio entre Isabel II y su tío Carlos María Isidro, Carlos V, para sus partidarios, pero es también un conflicto ideológico. El reinado conoce una lucha entre absolutistas y liberales.
Ya en la época, en el reinado del padre, en el reinado de Fernando VII, cuando este problema de sucesión aparece, los absolutistas, los más absolutistas, van a respaldar al infante Carlos. Entonces la reina María Cristina, que es más absolutista, pero que no tiene el apoyo de los absolutistas, o solo tiene el apoyo de una minoría de los absolutistas, necesita la ayuda, el apoyo de los liberales. Entonces estas guerras carlistas son a la vez una guerra de sucesión, una guerra ideológica entre dos bandos, el bando de los isabelinos, que llamamos también los cristinos, por el nombre de la regente, son liberales y partidarios de Isabel II, y en el otro bando tenemos a los carlistas, que son absolutistas y partidarios del infante Carlos. ¿Quién lucha en estas guerras carlistas? En el bando de los carlistas encontramos a las capas sociales perjudicadas por el liberalismo, que sufren el liberalismo. La baja nobleza que pierde sus derechos señoriales, los campesinos del norte y del este que tenían en el antiguo régimen derecho a pagar su alquiler, el alquiler, le loyer, en productos, un alquiler tradicional que casi no cambia en varias generaciones, mientras que con el liberalismo tendrían que pagar un alquiler en metálico, en dinero, en moneda, y además en el sistema liberal el precio de la tierra, el alquiler, puede cambiar y puede aumentar mucho. Hay también el clero rural, el clero regular, muy atado a las tradiciones. Por otro lado, los liberales o cristinos o isabelinos son los que se benefician del liberalismo o que no sufren el liberalismo y sus consecuencias, la alta nobleza, muy rica, que está en la corte, la jerarquía eclesiástica, es lo mismo, el ejército, la burguesía que se enriquece por la empresa, por la industria, y su ideología es el liberalismo, y hay también los trabajadores urbanos que también se benefician de más libertad de empresa, libertad de los precios. Así que tenemos un enfrentamiento claramente político y económico. Es una guerra civil, pero es una guerra también europea, porque cada bando recibe el apoyo de los partidos que corresponden con sus ideas. Los carlistas reciben el apoyo de los países absolutistas, como Rusia, Prusia, Austria, Nápoles, los estados pontificios, es decir, los estados del Papa, mientras que los liberales reciben, lógicamente, el apoyo de Francia, de Inglaterra o de Portugal. Hablamos de guerras carlistas. ¿Cuántas guerras pasaron? Pues 3. La primera guerra carlista, la más larga, y la más cruenta, la más dura, que mató a casi 200.000 personas, que es enorme. La segunda guerra carlista, en los años 40, aquí tenemos las dos guerras que marcaron el reinado de Isabel II, y habrá una tercera guerra carlista en los años 70 que veremos en su debido tiempo. Estas guerras pasan sobre todo en el norte del país. Eso es más el caso de la tercera y de la segunda, que son guerras mucho más localizadas en el noreste. Aquí vemos un mapa que presenta la primera guerra carlista, y observamos que efectivamente los focos carlistas corresponden sobre todo con el país, con Navarra, con País Vasco, también con Aragón,
pues zonas que tienen fueros, zonas tradicionales, zonas que no quieren perder estos fueros, estos privilegios por el liberalismo, y entonces son los focos mayores de los carlistas. Estas guerras son guerras duras, los carlistas no logran ocupar una parte importante del territorio, no logran ocupar una ciudad como Madrid, una ciudad como Barcelona, por ejemplo, y van poco a poco a perder terreno y van a perder. La primera guerra carlista se acaba con un tratado, con un convenio que se firma en el País Vasco en 1839 entre el general isabelino Espartero y los representantes del general adversario Maroto, y el convenio quedó confirmado por un espectacular abrazo, que significa el fin de la guerra civil, entre Espartero y Maroto, el 31 de agosto de 1839. En este grabado pues vemos a la derecha el general Espartero y a la izquierda el general Maroto, que lleva una boina, aquí una boina blanca, porque la boina carlista puede ser roja, pero puede ser también blanca. Aquí tenemos un ejemplo de esta boina blanca. ¿Cuáles son las consecuencias de este enfrentamiento? La primera consecuencia es la implantación definitiva del régimen liberal. Es la victoria del régimen liberal, con la excepción de los fueros que se conservan en País Vasco y Navarra, hasta más o menos el siglo XX. Hay también una evolución del carlismo. El carlismo, después de las guerras carlistas, después de sus derrotas, va a evolucionar hacia una ideología nacionalista, hacia una ideología tradicionalista. La dimensión de sucesión se mantiene, pero se vuelve una posición más ideológica, y podemos decir que el carlismo se vuelve una extrema derecha tradicionalista, y es lo que es hoy en día, porque sigue existiendo hoy en día. Una vez superada esta lucha interna, los liberales pueden dirigir el país, pero los liberales, ya lo vimos en la época de Fernando VII, los liberales se dividieron. Se dividieron entre moderados y progresistas. Los moderados, que limitan las reformas para encontrar un acuerdo con los absolutistas, porque su objetivo es tener reformas que se conserven en el tiempo, y los progresistas, que quieren cambiarlo todo. Aquí tenemos un cuadro que presenta bastante bien la diferencia entre estas dos tendencias. Los moderados son terratenientes, comerciantes, vieja nobleza, alto clero, altos mandos militares. Son los que tendrían mucho que perder por reformas demasiado importantes. Entre los progresistas encontramos la burguesía, los oficiales del ejército, las clases populares urbanas, las que se benefician más de las reformas. En cuanto a la soberanía, los moderados consideran que la soberanía está compartida entre el rey y las cortes, entre el rey y el parlamento. Se nota aquí la voluntad de acuerdo con los monárquicos. Los progresistas consideran que la soberanía es nacional, que pertenece al pueblo y que entonces reside en las cortes elegidas por el pueblo. El sufragio, en ambos casos se trata de un sufragio censitario, es decir, que para votar hace falta pagar un impuesto mínimo. Los moderados quieren un sufragio censitario y muy limitado, muy pocos electores, los más ricos. Los progresistas quieren un sufragio censitario también, pero más amplio. Los demócratas, que surgen poco a poco entre los progresistas, están a favor del sufragio universal, pues masculino.
En la relación entre el poder local y el poder central, el poder de Madrid, los moderados son centralistas, quieren un poder central importante en Madrid. Los progresistas están a favor de una autonomía más importante a los poderes locales, las regiones, los municipios, para tomar en cuenta las diferencias. En cuanto a los derechos individuales, los moderados reconocen estos derechos, pero son derechos restringidos, limitados, mientras que los progresistas reconocen derechos mucho más amplios, derecho de libertad de imprenta, libertad de reunión, libertad de asociación. Para el ejército, pues los moderados quieren dos cuerpos armados, el ejército y la Guardia Civil, que es el equivalente de nuestra gendarmerie. Mientras que los progresistas están a favor de una milicia nacional, es decir, de un cuerpo de ciudadanos en armas. Los moderados quieren limitar las reformas, respetando algunos privilegios, no quieren un cambio demasiado rápido que podría provocar una guerra civil o más problemas, mientras que los progresistas están a favor del cambio más importante posible y, por ejemplo, impulsan la desamortización. Quieren convertir todas las tierras amortizadas de antiguo régimen que no se pueden vender en tierras privadas normales que se pueden vender y comprar sin problema. Para la relación entre Iglesia y Estado, los moderados quieren un Estado confesional, es decir, con la religión católica, religión de Estado, sin libertad de culto. Quieren una religión católica que se impone a todos los españoles. Los progresistas están a favor de un Estado confesional, no imaginan España sin la religión católica, pero otorgan la libertad de culto. En cuanto a los demócratas, defienden la separación entre Iglesia y Estado. Consideran que el Estado tiene que ser neutral en las cuestiones de religión, que son una opinión personal. Pues los liberales entonces se han dividido. Aquí tenemos un esquema que muestra estas evoluciones. Claro que no hay que saber de memoria este cuadro, solo se trata de un documento para entender lo que pasa. Vemos que los carlistas siguen existiendo durante todo el periodo evocado. Los liberales en la época de Fernando VII se dividieron. La división se mantiene, observamos que en la época de Isabel II los moderados se dividen en más autoritarios, en más moderados. Tenemos también los progresistas, que poco a poco se dividen en progresistas y demócratas, que son aún más progresistas, y la división aumentó aún más en la época siguiente con la aparición entre los demócratas de los republicanos, y veremos aparecer también los partidos obreros, Partido Socialista, Partido Anarquista. Hay que tomar en cuenta una cosa importante, es que los partidos políticos no se basan tanto en ideas que en relaciones personales, intereses económicos. Uno pertenece a un partido no tanto por las ideas, sino por las relaciones que tiene con, no sé, por ejemplo, un gran noble carlista, o porque tiene intereses económicos que hacen elegir este bando y no el otro. Otro aspecto importante para entender la vida política española de aquella época, cada partido tiene su espadón. En francés diríamos, chaque parti a son sabre. Significa que en el ejército hay generales, hay oficiales que tienen ideas políticas y que están listos para afirmar estas ideas, para defender estas ideas, con las armas si hace falta.
estos generales están listos para dar un golpe de estado, para hacer un pronunciamiento. El espadón de los progresistas es el general Espartero, es el vencedor de la Primera Guerra Carlista. El espadón del Partido Moderado es el general Narváez. Y el espadón del Partido Liberal Unionista, que se sitúa entre los dos primeros, es el general O'Donnell. Entonces, cada partido tiene su defensor en el ejército que pueden utilizar para imponer sus ideas y para imponerse en el poder. Ya conocemos el marco político que se establece en la época de Isabel II. Nos queda por ver las reformas profundas que empiezan en su reinado, pero es lo que veremos en el video que viene.